Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva ruta gratuita para emprender en Colombia. En minutos, el director del SENA, Jorge Londoño, nos contará los detalles de la convocatoria del Fondo Emprender para Campesinos. Recomendaciones para ahorrar en los hogares. Les traemos las recomendaciones de los expertos para que usted se ahorre una platica a la hora de hacer mercado o adquirir otros artículos. Avanza la reforma pensional en el Congreso y la mayoría de los colombianos no les interesa tener una posición sobre el proyecto. Víctor Grosso nos contará los detalles de la encuesta de percepción de la ANDI. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la convocatoria del Fondo Emprender dirigida a campesinos que, de acuerdo con el SENA, se proporciona un apoyo específico y adaptado a las necesidades de este sector. Para ampliar esta información, a esta hora nos acompaña el director del SENA, Jorge Londoño. Director, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Laura, y de verdad un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a quienes interactúan con nosotros en este espléndido programa de Signo Pesos. Por supuesto, pero para entrar en materia, director, ¿cómo se benefician entonces los campesinos interesados en hacer parte de esta convocatoria? Bueno, nosotros hemos impulsado desde el inicio de este gobierno lo que se ha denominado la estrategia campesina. Es una estrategia dirigida a la economía campesina, 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios y que no habían tenido pues la relevancia que hoy se le está dando a este sector de la sociedad colombiana. Y entonces, a través del Fondo Emprender, que es un fondo pues que se encarga de llevar adelante iniciativas de emprendimiento, hicimos su lanzamiento en el municipio de Samaniego, en Nariño, por 45.000 millones de pesos. Esperamos entonces que 650 iniciativas puedan generar casi que alrededor de 1.000 empleos y esperamos pues que desde ese municipio los campesinos y campesinas hayan entendido y se sumen a esa convocatoria que hacemos desde el SENA para financiar emprendimientos campesinos y campesinas. Emprender en Colombia, por supuesto, supone algunos retos y sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo es esta financiación para los campesinos en Colombia? Bueno, Laura, los campesinos tienen un acompañamiento por parte de nuestros instructores, por parte de las personas que se encargan de llevar a cabo esos proyectos, se trabaja con ellos. Hay algo novedoso y es que antes estas convocatorias eran para campesinos o campesinas, las pocas que se hacían, pero individualmente considerados. Hoy ya pueden las asociaciones campesinas, las cooperativas campesinas, iniciar esta ruta de emprendimiento que, como te digo, está asesorada y va acompañada de un asesor de emprendimiento del SENA. Ellos no solo lo hacen para la elaboración del proyecto, sino una vez que ellos ganan la convocatoria, durante todo el proceso de su desarrollo, inclusive después siguen acompañándose. Estos fondos, Laura, que se apropian para que campesinos y campesinas desarrollen sus emprendimientos, pueden ser condonables una vez su negocio esté en marcha y una vez pues haya cumplido con los requisitos que se exigen pues para ese tipo de actividades del SENA, que entre otras cosas no son muchos, ya no tienen que generar empleos, sino puestos de trabajo, deben ostentar la calidad de campesino o campesina, deben llevar a cabo un proceso de certificación de competencias o unos cursos mínimos en donde sustancialmente se les enseña cómo hacer un negocio, cómo llevar a cabo el negocio.
Ya ahorita regresamos a este punto tan importante sobre los requisitos y qué se debe hacer, pero antes de eso me parece interesante hablar sobre el monto a financiar. ¿Cuánto dinero podría recibir uno de estos campesinos emprendedores? Bueno, el capital semilla puede ser hasta por 156 millones de pesos, pero depende del emprendimiento que se lleve a cabo. Puede ser de 80, de 90, de 100, de 110, lo que sea. Lo que tenemos es un límite hasta 156 millones. Y a esos recursos es que pueden acceder, insisto, las cooperativas, las asociaciones de campesinos y campesinas, todos estos colectivos que trabajan en el campo y que forman parte de la economía campesina. ¿Dónde son las regiones donde más ustedes han podido evidenciar que existen estos emprendedores campesinos? ¿Cuáles son, según la historia de esta entidad, donde han entregado más este capital semilla? Bueno, la historia sustancialmente la empezamos a escribir este año porque antes, como te decía, no se podían adjudicar recursos o no se podían financiar emprendimientos que no fueran individuales, lo cual nos parecía que era perverso porque no permitía construir un imaginario colectivo, no permitía desarrollar las potencialidades que tienen las cooperativas y las asociaciones campesinas. Pero pues en el pasado muchos departamentos en proyectos individuales como Antioquia, como Cundinamarca, como el Huila, pudieron acceder y muchos otros, Putumayo, a esos recursos. Pero esta es la primera vez que se hace una convocatoria para colectivos de campesinos y campesinas, entonces pues no tenemos todavía el dato certero de cuáles serán los departamentos que más participen en este proceso. Bueno, entonces quedamos en deuda, por supuesto, de este dato que supone que más adelante vamos a tener estos resultados para saber cómo nos fue con esta convocatoria. Pero mire, algo también muy interesante es saber los requisitos. Volvámoslos a recordar que, como usted decía, pues no son tan elementales, o que más bien suponen, por ejemplo, que existan puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Y además de eso, muy importante, quienes nos están viendo, ¿qué pueden hacer? ¿A qué página web pueden acercarse o a qué entidad podrían hacerlo? Bueno, los requisitos, como te comentaba, pues son muy sencillos. Es simplemente que pertenezcan a una asociación, a un colectivo campesino, a una cooperativa, que estén registrados, puede ser en el municipio, si es del orden municipal, o en el departamento, si es del orden departamental, que lleven a cabo una ruta de emprendimiento con la asesoría del personal del SENA y que pues tengan todas las ganas de trabajar y de salir adelante a través de un emprendimiento de esto. Deben ingresar a www.fondoemprender.com en la sección de Ruta Emprendedora. Allí podrán leer todos los pasos, se registran y seguramente que si necesitan, pues tendrán asesoría de algunos de nuestros funcionarios del SENA. Un dato bien interesante, Laura, en el SENA, de cada 10 emprendimientos, 6 son exitosos, es decir, esos 6 superan lo que llaman el Valle de la Muerte, si mal no recuerdo, un nombre muy maluco, muy feo, pero en el SENA esa experiencia de emprendimiento es muy grande, por eso lo que queremos es colocarla en este caso al servicio de la economía campesina y seguramente más adelante también al servicio de la economía popular, sobre todo en los municipios PEDET, aquellos municipios a los cuales el Estado les debe un plus por la violencia y por los sinsabores que han tenido que vivir los habitantes de esos entes territoriales. Pues bien, director, con estas cifras que usted nos acaba de suministrar, que 6 de cada 10 emprendimientos entonces superan poder tener un robusto emprendimiento, lo invito precisamente para que también usted invite a todas estas personas que nos están viendo para que hagan parte pues de esta convocatoria que hablamos esta noche.
Laura, aprovecho para darte otro dato. En lo que va corrido este gobierno, alrededor de 203.000 millones se han invertido en estos procesos de emprendimiento, pequeños emprendimientos. Y bueno, gracias por la oportunidad que nos das de invitar a todos los campesinos, a todas las campesinas, a las asociaciones campesinas, a las cooperativas campesinas, a los colectivos de campesinos, para que participen en esta gran convocatoria, en el entendido de que eso no es nada complicado, no es nada complejo, y en el entendido de que ustedes pueden hacerlo. Ustedes no tienen ningún impedimento para no poder acceder a estos recursos que seguramente podrán resignificar la existencia y la vida de muchos de ustedes de la mano del SENA. Entonces, bienvenidos y cordialmente invitados para que participen en esta convocatoria. Director, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos y aclarar todas estas dudas y cuáles son los requisitos para ser parte de este Fondo Emprender. Muchas gracias a ti, Laura, y un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso para este hermoso programa Signo Pesos. Bueno, y por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las recomendaciones de los expertos para que usted se abra una plotica a la hora de hacer mercado y adquirir otros artículos. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora de la noche nos acompaña Víctor Grosso, que nos trae noticias sobre la encuesta de percepción de la ANDI sobre la reforma pensional que reposa en el Congreso de la República. ¿Cuáles fueron estos hallazgos, Víctor? Laura, buenas noches televidentes. Pues sí, una encuesta que realiza la ANDI para medir la percepción que tienen los colombianos sobre esa reforma pensional que ha dado grandes o ha tenido grandes avances y se sigue, digamos, discutiendo y aprobando en la plenaria del Senado, del Congreso de la República. Y esos son algunos resultados. Es una encuesta bastante grande, pero digamos que una de las preguntas iniciales era esta: su opinión respecto a lo que sabe sobre la reforma pensional es. Para el 31% de las personas que respondieron, la opinión es positiva, para el 12% es negativa y para la gran mayoría, el 57%, dicen que no tienen una opinión al respecto. Decían los expertos que es muy posible que la gente tenga desconocimiento sobre el articulado de la reforma pensional. Señor. Saben que hay una reforma por ahí, lo que pasa es que es un tema bastante complejo, inclusive para nosotros los periodistas económicos, explicar esos temas a la gente y para los analistas. Entonces, cuando avanza la encuesta y empiezan a hacer preguntas sobre temas ya particulares que se han venido aprobando, como que la gente empieza a tomar una posición. Sí. ¿Qué prefiere usted? Esta es otra pregunta. ¿Su ahorro pensional, prefiere que su ahorro pensional esté en una cuenta personal administrada por expertos de un fondo de pensiones? El 72% de las personas dice que sí prefiere eso. ¿O que su ahorro pensional sea manejado por el gobierno? El 28% dice que sí prefiere eso. Es decir, la mayoría de la gente preferiría que estemos como hoy en día. Recuerde usted, Laura, que la reforma pensional va a trasladar obligatoriamente los aportes de muchas personas al sistema público, al régimen de Colpensiones. ¿Usted prefiere que sus aportes a pensión se acumulen en una cuenta de ahorro individual a su nombre, cuyos recursos son de su exclusiva propiedad? El 86% está de acuerdo, el 17% está de acuerdo a que vayan a un fondo común a través del cual con sus aportes pagan las pensiones de quienes estén pensionados hoy en día. Es decir, se comparten entre todos los beneficios. Esto es lo que se está aprobando, esa parte de abajo, en la reforma pensional. Mire, el umbral. Este es un tema importante. Recuerde usted que en campaña el presidente Petro había fijado como propuesta el umbral en 4 salarios mínimos. Cuando se presentó el proyecto quedó en 3 salarios mínimos y ya se aprobó en la plenaria del Senado que fuera de 2,3 salarios mínimos. El umbral que determina quiénes obligatoriamente estarán en Colpensiones. Para el 24% dicen que ese umbral debería ser hasta un salario mínimo, para el 10% de los consultados hasta 1,5 salarios mínimos, 12% de los consultados hasta 3 salarios mínimos. Es decir, la minoría esperan el umbral como ya fue aprobado por el Senado de la República. Y la mayoría quieren que no exista umbral. Como está ahorita. Como está ahorita, y que tengan la libertad de elegir si quieren estar en el fondo privado o quieren estar en Colpensiones. Y a propósito, el derecho a elegir también fue una de las preguntas. ¿Usted considera que es un derecho poder elegir dónde aportar su pensión? El 87% dice que sí, que es como estamos hoy en día. Con esta reforma ya no hay libertad de elección. Si usted cumple ciertos requisitos, se va para Colpensiones.
pensiones, si no, se queda con una pata en Colpensiones y otra pata en los fondos privados. Y creo que, bueno, hay muchas más preguntas, Laura, pero creo que usted también preparó un informe muy interesante Sí, señor. y muy detallado sobre esta encuesta de la Efectivamente, es ANDI. que nosotros esta mañana estuvimos con el presidente de la ANDI, Bruce Buckmaster, y decidimos hacer un sondeo en la calle si realmente qué es lo que está pasando. Esta primera gráfica que usted dice, el 57%, la gente no toma partido. ¿Pero por qué? Efectivamente, porque siente que está desinformado de lo que se está discutiendo en el Congreso de la República y además pues estas reflexiones del presidente de la ANDI en el siguiente informe. Solo basta con hacer un sondeo en la calle para darse cuenta que los colombianos no conocen sobre la reforma pensional que avanza en el Congreso de la República. Ahorita con el tema de todos los cambios que quiere hacer el gobierno, pues del cambio, pues realmente no sé al final en qué va a quedar. Yo soy del departamento del Bichá, prácticamente no estoy enterado en eso. Y eso va muy en línea con lo revelado por la ANDI en una encuesta de percepción adelantada por el Centro Nacional de Consultoría. El 57% de los encuestados dijo no tener opinión sobre la reforma pensional, mientras que el 31% aseguró tener una opinión positiva de esa iniciativa como está en la actualidad, y el 12% tiene una opinión negativa de la misma. Básicamente el resultado de que no se le ha informado suficientemente bien a la población cuáles son las consecuencias de los eventuales cambios que traería una reforma de esta naturaleza. Y ese sin duda alguna es un llamado que hay que hacerle, digamos, a las autoridades y a las personas que han querido, digamos, promover esta reforma. Solo el 28% de los colombianos prefieren que el gobierno nacional administre sus pensiones. Los colombianos defienden la libre elección de fondos de pensiones y de saber dónde van a cotizar. Los colombianos se preocupan cuando se les dice que los dineros van a llegar a unos fondos públicos donde no se sabe realmente cómo van a ser administrados y donde todos hacemos un acto de fe alrededor de que el gobierno en el futuro va a tener los recursos para pagar nuestras pensiones. Según Buckmaster, los colombianos están preocupados con el futuro de su ahorro pensional, pero sienten mayor temor que cambien los requisitos para pensionarse. Pasamos a otras noticias. El mes pasado, los hogares colombianos tuvieron que empezar a recortar ciertas compras ante la situación económica, de manera que hoy, por eso les traemos las recomendaciones de los expertos para que usted ahorre una platica a la hora de hacer mercado o adquirir otros artículos. Entonces, compro solamente algunas. En la familia de Claudia Padilla, buscar el ahorro se ha vuelto la prioridad. Haciendo comparativos en los diferentes supermercados para ver dónde encuentro los mejores precios. Y lo otro es procurar no salir tanto a restaurantes o a lugares donde uno sabe que los costos de los alimentos se incrementan. Y vean las estrategias de ahorro que aplican muchos hogares. Se consiguen los productos que están en cosecha, lo más económico, y pues tratar de balancear las cosas que tenemos. Nos estamos midiendo en cantidades, en marcas, ya estamos mirando a ver cuál es esa marca que nos da una buena calidad, que tiene una cantidad. En marzo, según la firma Radar, el gasto de los hogares fue de 83,9 billones de pesos. Luego de 2 meses de crecimiento, nuevamente bajó. Tuvo una caída, si bien pequeña, de solo el 0,42%, fue una caída. ¿Esa caída qué significa? Que los hogares en marzo del año 2024 compraron menos cosas que en marzo de 2023. Entre las razones, la situación del mercado laboral y el ingreso de los hogares. En cosas como el transporte, particularmente vehículos, motos y demanda de combustible, viene cayendo, mostrando que aún los hogares nos están metiendo en la historia de endeudarse para mejorar sus condiciones de patrimonio. Entre las recomendaciones de los expertos para buscar ahorro a la hora de comprar, por ejemplo, el mercado, es priorizar las necesidades. ¿Cuáles son aquellos productos de consumo que para nosotros son esenciales, cuáles no esenciales y cuáles son sustituibles? Aquellos que son sustituibles o que realmente no necesitamos son los que tenemos que empezar a eliminar. Otra opción es sustituir marcas. No siempre tener una buena marca significa tener un muy buen producto. O que el precio sea demasiado elevado tampoco significa que el producto sea muy bueno. Debemos encontrar esa media que existe entre calidad y precio. También los centros comerciales ofrecen promociones en ropa, calzado, diferentes artículos, lo que puede ayudar si de lo que se trata es de buscar economía.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un estudio publicado por World Index, estos son los países donde más se producen naranjas: Brasil, India, China y México. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.